Abraham Lincoln, el 16º presidente de los Estados Unidos, es recordado no solo por su papel crucial durante la Guerra Civil y su lucha por la abolición de la esclavitud, sino también por su historia de vida, que es un relato de determinación, autoeducación y superación de adversidades. Su vida temprana y su ascenso al poder ofrecen una mirada fascinante a la formación del carácter y las convicciones de un hombre que llegaría a cambiar el curso de la historia estadounidense. Nacido el 12 de febrero de 1809 en una humilde cabaña de troncos en Hardin County, Kentucky, Lincoln fue el segundo hijo de Thomas Lincoln y Nancy Hanks. Su familia vivía en la pobreza, lo que significaba que Lincoln se enfrentaba a retos significativos desde una edad temprana. Su madre murió cuando él tenía apenas 9 años, un golpe emocional que lo marcó profundamente. Esta tragedia familiar fue seguida por varios traslados, primero a Indiana y luego a Illinois. A pesar de su educación formal limitada, que sumaba menos de un año, Lincoln desarrolló un amor inquebrantable por el aprendizaje. Se enseñó a sí mismo a leer y escribir, convirtiéndose en un ávido lector. Consumía cualquier libro que caía en sus manos, desde la Biblia hasta obras de literatura clásica y textos legales. Esta autodidacta formación no solo amplió su conocimiento, sino que también afinó su habilidad para argumentar y comunicar, herramientas que serían fundamentales en su futura carrera política. Antes de entrar en la política, Lincoln trabajó en varios oficios. Fue leñador, operador de una tienda, inspector de carnes y topógrafo. Estas experiencias laborales diversificadas le dieron una comprensión única de la vida de las clases trabajadoras y agrarias, un entendimiento que influiría en sus futuras políticas y su enfoque en la presidencia. Lincoln también sirvió brevemente en la milicia durante la Guerra de Black Hawk de 1832, aunque no vio acción de combate. Esta experiencia, sin embargo, le brindó una perspectiva única sobre la organización militar y el liderazgo, lo que sería valioso durante su mandato como comandante en jefe durante la Guerra Civil. El camino de Lincoln hacia la política comenzó en 1834, cuando fue elegido a la Asamblea General de Illinois. Durante sus múltiples mandatos, se destacó por su habilidad para articular argumentos convincentes y por su honestidad, lo que le valió el apodo de Honest Abe. Su carrera legal también floreció durante este periodo, convirtiéndose en un abogado respetado y exitoso en Illinois. El interés de Lincoln en los asuntos nacionales se intensificó con la Ley Kansas-Nebraska de 1854, que le impulsó a volver a la política activa. Esta ley, que permitía que los nuevos territorios decidieran sobre la legalidad de la esclavitud, contrariaba sus firmes creencias sobre la inmoralidad de la esclavitud y la necesidad de limitar su expansión. Lincoln se unió al recién formado Partido Republicano, que se oponía a la expansión de la esclavitud. Su habilidad para articular los ideales del partido y su firme oposición a la esclavitud atrajeron la atención a nivel nacional. Su serie de debates con Stephen A. Douglas en 1858, aunque no le ganó el Senado, elevó su perfil nacional y lo estableció como un líder clave en la lucha contra la esclavitud. La elección de Lincoln a la presidencia en 1860 fue un momento decisivo en la historia de los Estados Unidos. Abraham Lincoln asumió la presidencia de los Estados Unidos en un momento crítico de la historia nacional. Cuando Lincoln fue elegido en noviembre de 1860, el país ya estaba al borde de la fractura. Su elección, vista por muchos en el sur como una amenaza directa a la institución de la esclavitud, precipitó la secesión de varios estados sureños y finalmente el estallido de la Guerra Civil Americana. Este conflicto, que se convertiría en el más sangriento en la historia de Estados Unidos, definiría su presidencia y su legado. Al asumir el cargo en marzo de 1861, Lincoln enfrentaba un desafío monumental. Los estados del sur habían formado los Estados Confederados de América, desafiando la autoridad del gobierno federal. Lincoln, un firme creyente en la unión indivisible, estaba decidido a preservarla a toda costa. Sin embargo, su política inicial hacia la esclavitud fue cautelosa. No buscaba abolirla donde ya existía, sino evitar su expansión a nuevos territorios.
La guerra civil comenzó en abril de 1861 con el ataque confederado a Fort Sumter. Lincoln respondió con un llamado a las armas, marcando el inicio de un conflicto que duraría 4 años. Durante la guerra demostró una notable capacidad para aprender sobre estrategia militar y liderazgo, a pesar de su falta de experiencia militar previa. Supervisó personalmente la estrategia de la Unión y su habilidad para elegir y gestionar a sus generales, en particular a Ulysses S. Grant, fue crucial. La habilidad de Lincoln para comunicar sus ideas y motivar al público fue evidente en discursos como el de Gettysburg y su segunda toma de posesión. Estos discursos no solo articulaban los ideales de la Unión, sino que también ofrecían una visión de un Estados Unidos libre de esclavitud. Fue durante la Guerra Civil cuando Lincoln tomó la decisiva medida de firmar la Proclamación de Emancipación en enero de 1863, declarando libres a todos los esclavos en los estados rebeldes. Este acto no solo cambió el carácter de la guerra, transformándola de un conflicto para preservar la Unión en una lucha por la libertad humana, sino que también allanó el camino para la eventual abolición de la esclavitud en todo Estados Unidos. Lincoln también fue un líder pragmático y un astuto político. Se aseguró de mantener el apoyo de los estados fronterizos, equilibró con habilidad las facciones políticas de su gabinete y gestionó las relaciones internacionales para prevenir el reconocimiento extranjero de la Confederación. En política interna, promovió medidas que tendrían un impacto duradero, como el Acta de la Tierra de Homestead, la construcción del ferrocarril transcontinental y la creación del sistema de bancos nacionales. Sin embargo, su presidencia no estuvo exenta de controversia. Las medidas de guerra de Lincoln, incluida la suspensión del habeas corpus, fueron vistas por algunos como excesivas y contrarias a los principios constitucionales. Estas acciones reflejan la gravedad de la crisis que enfrentaba y su convicción de que eran necesarias para salvar la Unión. A medida que la guerra avanzaba hacia su conclusión, Lincoln comenzó a planificar la reconstrucción del sur. Su enfoque, que buscaba reconciliar y reintegrar rápidamente a los estados del sur, indicaba su deseo de curar las heridas de la nación y avanzar hacia un futuro más unificado. Desafortunadamente, no viviría para ver estos esfuerzos llevados a cabo. La reelección de Lincoln en 1864 reflejaba el apoyo popular a su liderazgo y su visión para la nación. Con la rendición de Robert E. Lee en abril de 1865, la Unión estaba a punto de ganar la guerra, pero Lincoln no viviría para ver la paz final. Su asesinato por un simpatizante del sur conmocionó a la nación y privó a Estados Unidos de su líder en un momento crítico de su historia. El asesinato de Abraham Lincoln el 14 de abril de 1865, apenas unos días después del fin de la Guerra Civil, marcó un antes y un después en la historia de los Estados Unidos. Este trágico suceso no solo fue un golpe devastador para una nación que comenzaba a sanar las heridas de una guerra sangrienta, sino que también puso fin abruptamente a la vida de uno de sus líderes más emblemáticos. John Wilkes Booth, un actor conocido y ferviente simpatizante de la causa confederada, fue el arquitecto de este atentado. Booth originalmente había planeado secuestrar a Lincoln en un intento de revivir la Confederación, pero tras la rendición de Robert E. Lee y el colapso de la Confederación, cambió sus planes hacia el asesinato. El 14 de abril, en el Teatro Ford, Booth llevó a cabo su plan. Esperando en una zona privada, aprovechó un momento en el que el público estaba distraído por la obra para disparar a Lincoln en la cabeza. El impacto del asesinato fue inmediato y abrumador. La noticia del ataque se extendió rápidamente, sumiendo al país en el duelo y la incertidumbre. La reacción pública fue de conmoción y luto. Lincoln fue el primer presidente estadounidense en ser asesinado en el cargo y su muerte planteó serias preguntas sobre la seguridad del presidente y la estabilidad del gobierno en un momento crítico de la historia del país. Su funeral y el posterior traslado de su cuerpo a Springfield, Illinois, fueron acompañados por multitudes que rendían homenaje y expresaban su dolor. El legado de Lincoln, sin embargo, va más allá de las circunstancias de su muerte.
Su presidencia estuvo marcada por su liderazgo durante la Guerra Civil, su compromiso con la preservación de la Unión y su papel decisivo en la abolición de la esclavitud. Bajo su liderazgo, la proclamación de emancipación y la posterior aprobación de la 13ª enmienda marcaron el comienzo del fin de la esclavitud en los Estados Unidos. Estas acciones no solo cambiaron el curso de la guerra, sino que también redefinieron el carácter de la nación. Su muerte dejó un vacío en el liderazgo y abrió el camino a políticas de reconstrucción más duras y punitivas bajo su sucesor, Andrew Johnson, que eventualmente contribuyeron a tensiones raciales y políticas duraderas. En retrospectiva, la figura de Lincoln ha sido objeto de un extenso escrutinio y veneración. Se ha convertido en un icono de la historia estadounidense, simbolizando la lucha por la justicia y la igualdad. Monumentos y memoriales en su honor, como el Lincoln Memorial en Washington, D.C., son testamentos de su impacto perdurable.